Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Salud Mental by Sin Esquemas. Como siempre queremos traerles la vanguardia a usted en el área de salud mental. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es psicocardióloga, un término, quien fue ella la pionera aquí en el país, del que vamos a conocer un poco más en el día de hoy. Ella es médico, especialista en medicina interna, cardióloga y luego hizo una subespecialidad en Argentina de psicocardiología. Además es maestrante del INTEC en psicología clínica y de la salud. Le damos una cálida bienvenida a la doctora Pamela Félix. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola, agradecida de la invitación a su espacio el día de hoy. Un honor. Gracias. Yo he estado atrás de ti hace mucho tiempo, porque siendo esto tan novedoso y siendo tú la primera, y no sé si la única, psicocardióloga, primero quisiera preguntarte, ¿a qué se refiere ese término? Y si tú nos pudieras explicar un poquito más acerca de esta especialidad aquí en República Dominicana. Así es, como usted dice, yo soy la primera médico dominicana formada en esta área, en psicocardiología. Sí hay unos psicólogos que ya tienen también la formación, pero como médico soy la primera en el país. La psicocardiología es una especialidad que llama mucho la atención, siempre que la escuchan, ¿de qué se trata? Explícame un poco. Entonces, claro que sí, vamos a hablar de ella. Es un abordaje integral, tanto de la psicología como desde la cardiología, donde se aborda esta parte psicosocial del individuo, estos estresores que pueden llevar a la aparición de síntomas, pero también a la aparición y desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de estos estresores psicosociales, tenemos que hablar del estrés, la ansiedad, la depresión, soledad, aislamiento, tipo de personalidad, el tipo A y el tipo D se asocia a más enfermedad cardiovascular. Incluso también ver cómo todo esto que antes mencionamos puede llevar al paciente a tener síntomas físicos que lucen ser de origen cardíaco, dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, cansancio, mareos, e incluso, por último y no menos importante, a que con el tiempo este paciente llegue a tener una hipertensión arterial o este paciente llegue a tener un evento cardiovascular, un infarto, porque se obstruyó una arteria, porque este paciente tenía, digamos, colesterol elevado, pero también manejaba mucho estrés. Y aquí vemos la importancia de esta área en nuestras vidas. Hablamos un poquito acerca de las dos diferentes personalidades que dijiste para que nuestros amigos puedan entender la personalidad A y la D. Así es, la psicocardiología se enfoca en estos dos tipos de personalidades porque la tipo A son estos pacientes que son adictos al trabajo, que son hostiles, manejan ira, son iracundos, un tanto impacientes, y lo contrario es la tipo D, donde son pacientes quizás que son más inhibidos socialmente, manejan más tristeza o melancolía, y se ha visto como ambas personalidades hacen que los pacientes sean más propensos a enfermedades cardiovasculares, pero específicamente las enfermedades de las arterias coronarias, enfermedad arterial coronaria, donde se van obstruyendo las arterias y ocurren entonces los eventos y los infartos. ¿Cómo se conecta el cerebro, las emociones y el sistema cardiovascular? Importante su pregunta porque aquí yo aprovecho y hablo del modelo que utiliza la psicocardiología. Lo tradicional en la medicina es este modelo biomédico, donde yo veo la parte biológica, la parte médica, esta relación médico-paciente, pero la psicocardiología viene a utilizar un modelo más amplio, que es el modelo biopsicosocial, donde yo veo la parte biológica del paciente, pero también yo veo la parte psicológica y la parte social. Mi paciente hipertenso no es solamente él, si tiene algún síntoma y la pastilla que está utilizando, sino que yo debo como cardióloga hacer un abordaje completo, integral, mirando esta parte psicológica y esta parte social, porque también los pensamientos, costumbres, sentimientos, expectativas de vida de mi paciente van a influir en esta hipertensión arterial. Y por último, la parte social. Digamos que este círculo de apoyo, no es lo mismo un paciente que lleva solo a un paciente que tenga un círculo de apoyo importante, incluso la parte económica. Cuando un paciente no puede comprar una receta, es un paciente que va a dejar el tratamiento, no va a tener un apego al mismo y entonces aquí vamos a tener va a empeorar su salud cardiovascular. Entonces, como cardióloga, mi deber es estar enfocada en el paciente como un todo para lograr un resultado positivo. Eso quiere decir que cuando tienes un paciente, recibes a un paciente, lo recibes primero por sintomatología física y luego abordas esa parte integral de la que hablas. Yo hago dos consultas, la consulta de psicocardiología, que es la más tradicional, tiene una limitación en el tiempo,
Y por eso hago siempre la salvedad, porque ya una consulta de psicocardiología es una consulta que dura 1 hora, donde yo como cardióloga, psicocardióloga y un psicólogo, psicocardiólogo abordamos al paciente de manera conjunta. Pero en una consulta de cardiología yo trato siempre de hacer un abordaje biopsicosocial, donde yo voy a ver a este paciente que viene con aparentes síntomas que lucen ser de origen cardiovascular, pero yo no me voy a olvidar de preguntarle cómo están sus niveles de estrés, de ansiedad, si hay algún tipo de preocupación, porque es muy importante, señora Ileana, que usted sepa que un gran porcentaje de los pacientes que acuden con presión elevada o con dolor torácico a una consulta pueden tener una condición ya sea heredada, una condición que esté empezando, pero detrás a veces yo solo encuentro mucho estrés, que pudiera ser la causa de la elevación de esta presión, que pudiera ser la causa de este dolor de pecho. Entonces, si yo como cardióloga obvio esta parte y me concentro solamente en indicarle mis estudios y decirle usted no tiene nada cardíaco, está un poco coja la consulta. Y cuando yo hablo de esta manera así sencilla, es para orientar a los pacientes, pero también orientar a mis colegas cardiólogos y de otras especialidades que urge verificar y evaluar esta parte psicosocial del paciente. Hoy día no es secreto para nadie que vivimos bajo estrés. Hay el estrés cotidiano y hay un estrés agudo. ¿Qué representa para la persona a nivel fisiológico ese estrés que estamos viviendo? Cuando hablo de estrés, hablo de ir al trabajo, cumplir con objetivos laborales, tener hijos, tenerlos a tiempo para ir a la escuela y todo lo demás. Como yo siempre digo, que levante la mano el que pueda decir que vive libre de estrés. Hay quienes quizás tienen una demanda o un día a día más suave que otros y quizás manejan menos estrés, pero todos digamos que desde que nos levantamos estamos expuestos a situaciones estresantes porque el día a día nos demanda. Ahora bien, es importante saber que hay 2 tipos de estrés. Tenemos el estrés con una connotación positiva en la salud cardiovascular, que es el euestrés, y ya tenemos el distrés, que sí tiene un impacto negativo en nuestra salud cardiovascular. Cuando este estrés sale de la normalidad, porque necesitamos a veces una especie de estímulo para hacer nuestras actividades del día a día, para ser funcionales para nuestra sociedad y nuestro sistema. Ahora bien, cuando ya este estrés sale de lo cotidiano y de lo normal, caemos en un distrés, que es un estrés crónico que sí tiene una repercusión a nivel de nuestra salud en general y en este caso a nivel de la salud cardiovascular. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tenemos mayor elevación del cortisol cuando estamos estresados, incluso se liberan otras sustancias, procitoquinas, citoquinas, otros factores en general que van de una u otra manera a impactar nuestra salud cardiovascular. Por eso vemos que los pacientes refieren, doctora, tengo alteración en el ritmo cardíaco, o tengo elevación de la presión arterial, o estoy sintiendo síntomas físicos. Entonces, cuando ya usted ve que quizás esta dinámica o el estrés usted nota que es mayor, que le está desbordando, ya es momento de alertarnos, pausar y buscar la ayuda del lugar. Ese estrés también es generado por ejemplo, personas que tienen dificultades para dormir, claro que tienen muchos días o mucho tiempo con un sueño irregular. ¿Cómo abordar eso y cómo puede afectar eso, el sueño tan importante, en nuestra salud física a nivel cardiovascular? El sueño es necesario porque, ¿qué pasa? Si usted duerme en un promedio menos de 7 horas o más de 10 horas, ya es considerado un factor de riesgo cardiovascular. Hay pacientes en consulta que yo veo cuando conversamos que quizás su problemática viene de la mano de un insomnio, de un trastorno del sueño. Entonces, el ser humano, el dominicano en este caso, debe saber que debemos dormir promedio 8 horas para tener un sueño reparador, para que nuestro cuerpo se regenere, nuestras células, y de una u otra manera podemos ver que cuando no dormimos bien, al otro día, diría mi papá en buen dominicano, está vuelto un etcétera. O sea, estoy totalmente desgastado, cansado, preocupado, no regulo bien mis emociones. Entonces, cuando no dormimos bien, tenemos un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando el cardiólogo aborda al paciente en la consulta, no es meramente lo que se entiende o lo que ya se tiene sabido, que debo comer bien, debo hacer ejercicio, comer bajo sal, mantener un buen peso, sino que hablar de estrés, ansiedad, buscar depresión o incluso conversar del sueño es mandatorio. Porque quienes no duermen bien, hemos visto pacientes que llegan a una hipertensión por no dormir bien. Entonces, es importante ver qué hay detrás de este trastorno del sueño. Como yo siempre digo, hay que buscar un trastorno como tal, porque a veces, ¿qué pasa? Tenemos hábitos en nuestro día a día que entorpecen el sueño, como acostarnos con las pantallas, pues
trabajar hasta horas tardías, hacer ejercicio, cualquier tipo de actividad física hasta tarde. Entonces, a veces cuando corregimos también esta parte, corregimos el sueño y lo mejoramos. ¿Puede esta parte de una falta de higiene de sueño repercutir a corto o mediano o largo plazo? ¿Es eso reversible cuando van donde ti? Como cardiólogos, siempre digo, hacemos una consulta lo más completa que podamos. Y cuando hablamos del sueño, que el paciente te dice, doctora, me la paso cansado el día entero, una hipersomnia quizás con mucho sueño, y cuando vamos detrás, el paciente te dice, no estoy durmiendo bien, ya sea por algunas de las razones que mencionamos anteriormente, o porque tienen que cuidar de un familiar que no le permite dormir. Entonces, aquí llamamos a la atención del paciente, recordándole que a veces, corrigiendo pequeñas actitudes, pequeños actos, podemos quizás corregir lo que entendíamos que era un problema del sueño o pudiéramos tener un sueño de mayor calidad. Dentro de las recomendaciones principales que damos es, ya a partir de las 7 u 8 de la noche, usted tiene que tratar de haber cenado, haber ido al gimnasio, haber tenido relaciones. Muchas veces nos acostamos tarde viendo una serie. Cuando queremos cerrar los ojos, nuestro cuerpo está todavía en alerta, está en una especie de éxtasis. Entonces, incluso ver televisión hasta tarde, trabajar hasta tarde, cenar tarde, pudiera repercutir en el sueño. Incluso, yo siempre invito, ponga una hora. Me voy a dormir a las 10 de la noche. Ya a las 8 de la noche me di un baño con agua caliente, no con esa agua fría, porque de una u otra manera pudiera desayudar. Tratar de poner una música relajada, poner la alarma antes y soltar el teléfono y buscar la manera, según a usted le convenga, porque lo que a usted le funciona a mí no, y viceversa. Buscar la manera de cómo usted encaminarse a modificar algunos actos y probablemente usted corrige el sueño o tenga una mejor calidad de sueño. Ahora bien, si usted ve que haciendo esto, que es lo que está a su mano, no lo logra, entonces aquí entra quizás la ayuda de un neurólogo, un psiquiatra que pudiera investigar si hay un trastorno de fondo. O sea que si con pequeños hábitos podemos mejorar, quizás hacer una rutina que le acomode a cada persona. Pero si esa persona tiene una afección cardiológica, ¿puede ser eso temporal aun cuando tengas que recurrir a los demás profesionales de la salud que te acompañen? En este caso, hay pacientes que llegan a la consulta y lo que podemos encontrar como razón para lo que está pasando pudiera ser quizás el sueño, que estamos hablando del sueño. Y hemos visto que cuando el paciente empieza a dormir mejor, ya sea con la ayuda profesional o con estos cambios en el hábito del sueño, vemos que el paciente mejora los síntomas, mejora los niveles tensionales, o sea que ya el paciente es hipertenso, usa su tratamiento, está durmiendo mejor, la presión no me le sube. O incluso pacientes que han llegado a utilizar medicación, pero es por un corto tiempo, porque cuando corrigen el sueño y volvemos a estudiar el paciente, ya no necesita el medicamento. O sea que muchas veces yo trato de decirle al paciente, así como yo pongo una pastilla, personalmente yo, porque sé que otros cardiólogos no lo expresan así, dicen eso es para siempre, así mismo como yo pongo una pastilla, yo puedo retirarla si tengo la evidencia de que no es necesaria. Eso es muy importante, eso que dices, porque como tratas a adultos jóvenes, ¿cuál es la prevalencia en adultos jóvenes? La conexión entre situación estresante, cotidianidad, que ahora está cada vez más complejo porque hay más competitividad. Claro que sí. Ahora hay una autoexigencia del perfeccionismo, de que estés más especializada o especializado. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de los adultos jóvenes? ¿Qué tanto asisten? ¿Qué tanta conciencia tienen ellos de que todo esto está interconectado? Yo diría que hay una mayor conciencia. Hoy en día en general, tanto de los adultos jóvenes como de los adultos en general, y quizás yo diría que después de la pandemia, sobre todo cuando hablamos de salud mental, la población tiene otra visión, tiene otra perspectiva y se ve porque vemos pacientes cada vez más que van por su propia decisión a la consulta a buscar desde prevención cardiovascular sin sentirse nada. Yo les felicito, les digo yo, wow, un joven viniendo a la consulta sin sentirse nada ha entendido la importancia de la prevención. Otros van porque ya tienen una condición diagnosticada previa u otros van porque están sintiendo síntomas. Pero es importante mencionarle, señora Ileana, ahora en su espacio, que cada vez más se están diagnosticando enfermedades cardiovasculares en jóvenes. Quizás porque están acudiendo más a la consulta, pero también, como usted dice, son otros tiempos. Nuestros padres vivieron unos tiempos, pero estamos viviendo un tiempo
diferente, con una mayor demanda, tenemos una mayor exposición, donde el multitasking o el hacer muchas cosas o yo lo hago todo, a veces uno es un abanderado de esto hasta que entendemos que a veces quererlo hacer todo o tener muchas tareas al mismo tiempo ya no es tan productivo, tan fructífero o tan recomendado como antes lo era. Entonces es importante, como yo siempre digo, tratar de escuchar nuestro cuerpo, tratar de saber que debemos ser productivos para una sociedad, pero no puedo perder salud intentando buscar una profesión, en una relación, porque como le digo, el balance es lo pertinente. Yo siempre uso una frase, hay que saber desconectar para volver a conectar. Y esto va de la mano, que usted tiene que saber que hay un tiempo para trabajar, un tiempo para comer, un tiempo para dormir y un tiempo para liberar la mente, como se dice hoy en día. Hay que despejar la mente, porque muchas veces cuando estamos en el con el botón de encendido todo el tiempo, aquí vienen ya pues las repercusiones, porque nuestro cuerpo es un cuerpo que es benevolente, pero llega un momento que pudiera ya darnos alertas o hasta explotar, como digo yo. Y aquí vienen ya los problemas. Definitivamente. ¿Tú dirías entonces que hay más jóvenes quizás buscando y medicados? Sí, hay pacientes, yo tengo pacientes con hipertensión a partir de los 18 años de edad y quizás enfermedades que hace un tiempo esperábamos ver en mamá, papá, en los abuelitos, la estamos viendo más temprano. ¿Por qué? Aparte del estrés, que hemos hablado mucho de él, también la forma de cómo tomamos nuestro día a día, cómo enfrentamos las cosas, queremos quizás las cosas más rápido que lo que debe ser, también la forma de alimentarnos. Yo siempre digo, somos la genética, lo que ya heredamos de papá y mamá, ese negro, como se dice en el argot popular, ese negro detrás de la oreja, que no lo despinta a nadie, pero también, de una u otra manera, somos lo que comemos, cómo pensamos, cómo actuamos, qué tan sedentarios estamos. Entonces, a veces, ¿qué pasa con los jóvenes? Están trabajando muchas horas, están en un sedentarismo más que en la actividad física que deberían hacer, la forma de comer, mucha comida procesada, mucha comida de la calle, así de manera sencilla, y quizás menos alimentación saludable. Y cuando usted viene y suma los puntos, digamos que es una bomba de tiempo, este joven, este adulto. Entonces es importante llamar a la conciencia de que debemos hacer una autoevaluación de cómo está nuestro estilo de vida, de cómo están nuestros hábitos y decir, mira, aquí yo puedo cambiar, esto puedo mejorar, esto lo dejo de hacer, esto lo empiezo a hacer. Y muchas veces hasta con estos programas podemos orientar mucho a la población. Por eso yo soy una abanderada, una apasionada de comunicar, porque estos programas llegan a la población y usted no tiene ni siquiera que pagar por ello. No es cierto que para usted aprender tiene que pagar, sino que usted puede con estas informaciones empezar de nuevo, como digo yo, y ayudar, como siempre digo, a su corazón. Me quedaría con el tema de los jóvenes. Hay muchos jóvenes, adultos jóvenes, que viven aún en casa de los padres. ¿Qué señales deben tener esos padres de alerta? Porque en la misma cotidianidad muchas veces los hace pensar que está todo bien. Claro. Y en seguir corriendo hacia una rutina que ellos mismos tienen ya en su cabeza y tengo que ir y tengo que hacer y tengo que lograr. Pero esos que viven en sus casas, para que los amigos que nos ven y nos escuchan sepan dónde puede haber una señal de alerta de mi hijo o mi hija no está bien. Así es. Aplicaría para los hijos y también obviamente que aplicaría para los padres y al público en general, porque como siempre digo, caras vemos, corazones no sabemos. Esto aplica que usted se siente bien, usted está bien, como usted dice, yo me siento bien. Ahora bien, ¿cómo está su corazón? ¿Usted sabe cómo están sus arterias? ¿Cómo está su presión arterial? ¿Sus niveles de glicemia? ¿Sus valores de colesterol? No lo sabe. Entonces, como usted no sabe cómo están estos valores, siempre es importante un chequeo preventivo, aún usted no se sienta nada. Ahora bien, ¿ante cuáles síntomas debemos alertarnos que me estén pasando o le esté pasando a alguien que esté cercano a mí? Primero, dolor torácico. Un dolor torácico, como siempre digo, se respeta y se debe estudiar para descartar que sea cardíaco o que sea no cardíaco. Ya ahí pudiéramos decir, este dolor de pecho no es cardíaco, puede ser asma, puede ser un tema en la columna, una inflamación de los cartílagos, puede ser un tema gastrointestinal que se refleja en el pecho. Y por último, ya una parte, un dolor torácico de origen psicógeno, que pudiéramos hablar de niveles de estrés o ansiedad. Ahora bien, volviendo a los síntomas por los cuales debemos alertarnos, aparte del dolor torácico, está este cansancio, esta falta de aire. Te dice, óyeme, yo antes subí una escalera normal y ahora me canso más de la cuenta. Cargo una caja y me canso. Entonces, esto debe alertarnos, esta falta de aire, esta disnea en término médico.
También, si usted presenta palpitaciones, una variación en el ritmo cardíaco, esto debe estudiarse. También hablaríamos ya de síntomas como mareos, pérdida de la estabilidad o del conocimiento, síntomas como náuseas, vómitos. El hipo es un síntoma que debemos investigar en consulta de cardiología o derivarlo en su defecto a otras especialidades, pero en general estos son los síntomas que lucirían de origen cardiovascular que hay que prestarle atención e investigar. Hablemos más tarde acerca de otro tipo de emociones más fuertes, mientras hacemos una pequeña pausa para volver con ustedes. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Soberanía 4.0 con todo el corazón. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones el proyecto de ley que declara el 15 de enero Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil para promover su prevención, su detección temprana y tratamiento oportuno. También refrendó en 2 lecturas el proyecto de ley que establece el 2 de diciembre Día de la Mujer Municipalista. Además, aprobó un proyecto de resolución que reconoce a figuras del diseño de moda dominicano que se han destacado a escala nacional e internacional. En otro orden, los presidentes de las cámaras legislativas Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco recibieron en reunión conjunta en la Asamblea Nacional, junto a senadores y diputados, a la presidenta de Surinam, su excelencia Jennifer Gurling Simons, quien resaltó los valores democráticos y los desafíos comunes de ambos países. También Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se reunieron con Rosa Olga Medrano, presidenta de ADORA, para tratar temas de interés común en beneficio de la comunicación a nivel general. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Sigamos conversando con la doctora Pamela Félix acerca de la importancia de la salud y de la prevención cardiovascular con su especialidad en psicocardiología. Pamela, tengo una inquietud. Cuando se rompe un vínculo, parejas de novio, divorcio, mudanzas, se rompe el vínculo ya sea parental o de tu pareja, ¿qué tanto puede perjudicar eso a una persona a nivel cardiológico? ¿Cómo se trata? ¿Cómo llegan donde ti? ¿Cuál es el protocolo? Así es. Importante mencionar que no toda ruptura va a tener una implicación cardíaca, porque quizás todos, de una u otra manera, a lo largo de nuestra vida, tendríamos que buscar la ayuda, ya sea de un profesional de la salud mental o de un cardiólogo, porque estamos afectados, ¿no? Y cada quien maneja las situaciones y puede salir a flote de una manera, pues, digamos que por su propio, ¿verdad?, su propio pecunio. Pero importante mencionar que existe una relación cuando hay una pérdida en general, ya sea hasta de una mascota, cuando hay una pérdida de una pareja, de un trabajo en general, donde sí muchas veces puede haber un impacto en la salud cardiovascular. Y creo que pudiéramos aprovechar y hablar aquí del síndrome del Takotsubo, porque es una cardiopatía donde hay un estrés importante y se afecta el corazón. Y esto se ve en un porcentaje de los pacientes que bien pueden tener ya una predisposición genética, neurológica, psiquiátrica, sobre todo las mujeres luego de la menopausia, por una reducción de estos estrógenos, aunque también pasa en hombres, donde hay una miocardiopatía secundaria, un estrés importante y muchas veces se asocia una pérdida. Pero como me gusta mencionar y aprovechar estos espacios, una pérdida, digamos la parte negativa, pero también la parte positiva, una gran alegría, pudiera provocar, como hemos visto en el Play, pacientes que están celebrando que ganó su equipo y hacen un dolor de pecho. Y es muy probable que esté cursando por un síndrome del corazón roto. Y es importante saber que prácticamente se comporta igual que un infarto, igual como la misma sintomatología, la misma característica y debe ser abordado como tal. El paciente debe acudir a una emergencia donde se active un protocolo. Es importante mencionar que no se queda en el evento que hubo, en qué lo detonó, el estresante y el síntoma, sino que el paciente puede presentar cambios en el electrocardiograma, cambios en las enzimas cardíacas cuando se hacen en las pruebas sanguíneas y este paciente es llevado a un cateterismo cardíaco. Y cuando vemos las arterias, sorpresa, están limpias.
no hay placas de grasa. O hay mínimas placas que tú dices, no me justifican un cuadro así. Cuando ya tú haces una ventriculografía, que es para ver cómo está el corazón, ves una especie de silueta que tiene, por eso la palabra de Takotsubo, que significa trampa para pulpos, porque una parte del corazón toma la forma de vasija. Entonces, cuando tú ves que el corazón tiene esta forma, así sencillamente para que lo entiendan, forma de vasija, tú dices, este paciente hizo un Takotsubo. O incluso en un ecocardiograma, cuando tú veas la forma que toma el ventrículo izquierdo, tú dices, luce ser un Takotsubo, pero hay que hacer las pruebas de lugar para descartarlo. Sí he tenido un caso cuando hay una pérdida significativa que generalmente es definitiva. Yo en consulta he tenido casos en los cuales se ha sospechado eso, que se llama síndrome de corazón roto. Correcto. Y simplemente se han internado en ese caso. Me gustaría saber cuál es tu protocolo, cómo se le comunica a la familia, pero cómo se le comunica al paciente para prevenir eventos futuros, porque sí han tenido físicamente la misma información de dolor y a nivel de laboratorio de que es un infarto. O sea que es importante que el cardiólogo defina bien un diagnóstico diferencial en cuál es uno y cuál es otro. ¿Cómo se comunica? ¿Qué se puede hacer en relación al paciente en su vida futura? Claro que sí. Así como usted menciona, señora Ileana, estos pacientes no se quedan aquí en el evento y pena que muchos pacientes que luego de una situación estresante, ya sea positiva o negativa, han tenido el dolor, ¿qué pasa? Se han quedado en casa y te dicen, yo creo que yo pasé por eso. O te dicen, creo que mi mamá o un vecino. Ahora bien, el síndrome del corazón roto o el síndrome de Takotsubo tiene una mortalidad alta. De un 4 a 10% de los pacientes que se ingresan con este síndrome pudieran fallecer. Ahora bien, este paciente tiene un alto riesgo, por ende, cuando es ingresado, que es abordado, el paciente no es que ya es despachado y se va a su casa, sino que tiene que continuar un seguimiento por cardiología, porque ¿qué pasa? Algunos en la parte ya intrahospitalaria ingresados, vemos cómo el corazón se queda con una especie de secuela. El paciente cae en lo que llamamos una insuficiencia cardíaca, una falla cardíaca, porque el síndrome de Takotsubo, esta afección que hubo, dejó el corazón funcionando a la mitad o funcionando menos. Entonces, hay pacientes que salen con tratamiento dirigido a falla cardíaca. Y obvio, si hubo algún otro detonante o se encuentra alguna otra situación, se va a medicar también. Pero es un paciente que ya haya tenido una repercusión cardíaca, que la veamos en la consulta, o no la haya tenido, es un paciente que debe seguir teniendo un seguimiento, valga la redundancia, ambulatorio. No es un paciente que se va de alta y le dice adiós al cardiólogo, sino que continúa de la mano con el cardiólogo, porque el que hace un Takotsubo, un síndrome del corazón roto, tiene predisposición para hacer un segundo evento, por el mismo detonante o por otro detonante. Entonces, esto debe llamarnos la atención a todos. En personas mayores que han tenido el síndrome de corazón roto y luego he visto que tienen, por ejemplo, que ponerse un marcapasos, ¿va eso en sintonía con lo que estás diciendo ahora? ¿Que sigue en deterioro ese corazón? En este caso, digamos que si ya el paciente tenía una condición de base, que el paciente tenía, digamos que una insuficiencia cardíaca, probablemente cuando haga el Takotsubo, esta condición se quede igual o progrese. Pero casi siempre ocurre en pacientes que no han tenido quizás ya una condición establecida, y cuando vemos que hacemos un ecocardiograma, las pruebas pertinentes, este paciente tiene un deterioro de la función cardíaca que no es conocida. Ahora bien, por eso decía ahorita que si se suman otras condiciones van a ser abordadas. Puede ser que ya sea secundario al evento o que se dieran cuenta por el evento, gracias al evento, verlo así, pues el paciente pudiera estar debutando con hipertensión, con diabetes. Si hay alguna alteración que se ve en el menor porcentaje de los pacientes, una alteración a nivel de la electricidad del corazón, porque el corazón tiene una electricidad propia, por eso se contrae. Hay pacientes que llegan a tener un bloqueo importante, que quizás es lo que usted menciona, y el paciente debe terminar en un marcapasos para poder asistir a que este corazón se contraiga de una manera pues prudente, ¿no? Lo que queremos. Y por eso quizás un paciente hace un Takotsubo y dependiendo de lo que encontremos, debutó con hipertensión, con diabetes, amerita un marcapasos, se van a tomar las conductas del lugar. Por eso yo digo, no es tan bueno un Takotsubo hizo, no, este paciente debe ser evaluado, visto en el momento del ingreso y al egreso también. Muy pertinentes tus aclaraciones, porque ese es un término relativamente nuevo que manejamos en el país, y qué bueno que existen personas como tú que pueden hacer ese diagnóstico diferencial.
Los duelos por muerte conllevan muchas veces una tristeza profunda, pero actualizaciones en el duelo nos indican de que hay otros componentes físicos, emocionales, y todos se enlazan o algunos se enlazan con el corazón. Hay personas que sufren de ansiedad permanente, personas que han sufrido un evento traumático y no lo han gestionado, que están sometidos constantemente a esa tristeza profunda marcada. Esa tristeza profunda, ¿a qué riesgo cardiovascular puede conllevar a una persona? Así es, en consulta es muy frecuente ver pacientes que quizás están pasando por un duelo en el momento o el duelo ya se ha complicado, se ha prolongado un poquito más, y son pacientes en la consulta que tienen síntomas físicos y que son reales, que usted puede decir, puede ser por el duelo, pero no es solamente el duelo, es que no se ve de manera aislada, es que este paciente está pasando por un duelo y está teniendo sintomatología cardíaca que amerita que yo vigile, aborde y tome las conductas del lugar. Incluso hay pacientes que yo como cardióloga he hecho todo lo que debo hacer y ya entra la parte de la psicocardiología, donde este paciente debe ser referido a psicología, en su defecto, o a psiquiatría, dependiendo, para que se aborde esta parte. Porque ¿qué pasa? Cuando de una manera ya a largo plazo, cuando es más crónico, ya sea la ansiedad, el estrés, este duelo, hay mayor chance de que nuestro cuerpo sufra repercusiones y que quizás si usted no tenía una condición cardiovascular establecida, esta vaya a llegar tarde o temprano. Porque cuando tenemos, digamos que el malestar, por decirlo así de una manera sencilla, pero cuando nuestro cuerpo es impactado por estas emociones negativas, se sufren estragos porque se liberan sustancias en nuestro cuerpo que van desde provocar más inflamación, provocar más daño a nivel de los vasos, de esta capa más interna, e incluso cuando hablamos de las emociones negativas en general, tienen un papel fundamental en la formación de la placa de grasa en estas arterias, que muchas veces creemos que va de la mano cuando el paciente come con mucha grasa, la parte genética, pero muchas veces va de la mano cuando hay mucho estrés, hay emociones negativas que no han sido gestionadas, que no han sido abordadas y trabajadas de manera pertinente y oportuna, y pueden empezar a provocar esta placa de grasa en las arterias. Hemos visto pacientes que tienen un infarto y cuando tú lo evalúas, tú dices, pero no era hipertenso, no era diabético, hacía ejercicio, comía bien. Y cuando tú vas un poquito más atrás a la parte psicosocial, el paciente pudo haber estado pasando por un duelo que no fue trabajado, altos niveles de estrés porque era un gerente y él tenía que hacer su función y ser un excelente profesional. Pero ¿qué pasa? Tener la excelencia profesional muchas veces va de la mano con que podemos tener repercusión en nuestra salud física en general. Y por eso hacemos el llamado a la atención el día de hoy a través de su plataforma para que nos cuidemos y podamos vigilar cualquier síntoma que pudiera estar pasando o situación que tú dices, mira, yo necesito hablarlo con un profesional. Bien dijiste, cuando un paciente está sometido a un efecto cardiológico como un infarto, vamos a abordar eso después de la pausa, a ver cuáles son esas implicaciones psicológicas que debe tomar en cuenta ese paciente luego de un evento crítico cardiológico. Regresamos en breve con esta interesantísima entrevista. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Algo saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares, hoteles y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Hay algo que nos conecta todos los días, aunque no siempre lo veamos. Está en lo que consumimos, en lo que producimos, en todo lo que llega y en todo lo que sale. Vivimos en un país que se mueve, que intercambia, que crece en conexión con el mundo. Cada oportunidad que entra, cada producto que usamos, cada esfuerzo que se exporta, forma parte de una red mucho más grande. Una red que acerca distancias, que abre caminos y que impulsa el desarrollo de nuestra gente. Porque hoy, conectar no es solo mover mercancías, es acercar posibilidades. Es hacer que lo global forme parte de nuestra vida cotidiana. Es recibir al mundo y también proyectarnos hacia él. En Aduanas trabajamos para que esta conexión no se detenga, para que todo fluya, para que el país siga avanzando. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Siguiendo el contexto pues que dejamos atrás, quería conversarte acerca de las personas que tienen un infarto, por ejemplo. Uno ve una persona con un infarto y dice, wow, rebajó, tiene un estilo de vida saludable. Sin embargo, ¿cuál es la importancia como psicocardióloga de darle un seguimiento psicológico postoperatorio? Así es, importante esta pregunta porque muchas veces el paciente cuando ha tenido un infarto y se le coloca un stent, que es un puentecito que abre las arterias, 1, 2, 3 arterias, cree que pues se terminó todo ahí, ya está resuelto y que quizás su vida va a continuar la misma que había, ¿no? Y es importante saber que si bien es cierto que se hizo un abordaje y se resolvió el problema por el momento, esto es un nuevo comienzo para hacer un cambio 360, si se pudiera, en lo que es la rutina, el estilo de vida, los hábitos, porque este es un paciente que no está de alta, es un paciente que tiene mayor riesgo de tener otro evento
o tener nuevos eventos cardiovasculares. Y es un paciente que va a continuar de la mano de su cardiólogo en este caso, y si le vio otro profesional, el endocrinólogo, el urólogo, el psicólogo, también tiene que continuar con sus seguimientos. Pero ¿qué pasa? Algunos creen que se ha resuelto el problema, se puso el stent y yo ni siquiera tengo que tomar pastillas. Al contrario, usted sale con un sinnúmero de medicamentos que usted debe suspenderlos solo si el médico le avisa. Un paciente que ha tenido un evento cardiovascular, ya sea cerebral, cardíaco, que se le colocó un stent, se le puso un marcapasos, es un paciente que debe continuar el seguimiento, porque muchas veces creemos incluso que tomándonos entonces las pastillas, ya yo estoy pago. No. Como yo siempre digo, hay dos tipos de tratamiento para las enfermedades en general: el farmacológico, sus pastillas, y el no farmacológico. Y aquí entra desde el ejercicio, evitar el sedentarismo, alimentarnos bien, dormir bien, cuidado con el cigarrillo, el alcohol. Bien, y aquí obvio, por último y no menos importante, entra la parte psicosocial: manejar, aprender a gestionar estos niveles de estrés, gestionar nuestras emociones en general. O sea que usted, cuando ha tenido un evento, es un nuevo inicio para intentar cambiar algunas cosas que teníamos y que quizás no sabíamos que eran malas, pero que en el seguimiento con nuestro cardiólogo, con la psicoeducación que se hace, el paciente entiende que hay cosas que hay que empezar a hacer y otras que hay que dejar de hacer. Recientemente, hace 1 año y 2 meses, el país vivió quizás uno de los eventos a nivel general y de sociedad más devastadores. Ese impacto que tuvo el desplome del techo del jet set no solamente afectó directamente a las familias, porque por cada doliente hay hasta 40 personas que se afectan de acuerdo a las estadísticas, sino que afectó a toda una sociedad. Así es. Recientemente vi a un señor en las noticias que asistía a uno de las actividades. No solo de las misas, sino de la parte legal que afecta tanto y que nosotros, los psicólogos especialistas en duelo, lo llamamos los estresores añadidos. Esos estresores añadidos, además del impacto de ese trauma o evento traumático, ¿qué recomendaciones tú le darías, no solamente a los dolientes, sino también a las personas que vimos todo eso por televisión y que aún seguimos porque impactó a nivel social? Así es. Así como usted dice, yo misma no tuve a nadie directo, pero el jet set es un tema que yo pienso, no le voy a decir que todos los días, porque tenemos tantas cosas que a veces uno no se detiene a reflexionar, pero es un tema que personalmente yo lo pienso con frecuencia. Si eso soy yo, imagínese la sociedad en general y aquellos que tuvieron familiares que lamentablemente fallecieron. Yo les llamaría, les invitaría a, de una u otra manera, porque aunque ustedes no lo crean, este estrés que se ha vivido ha calado de alguna u otra manera, quizás desde el punto de vista emocional, claro está, y que muchos están de la mano de un profesional y que qué bueno, pero también ha podido quizás calar de una manera silente en la parte física, en algún sistema de los nuestros, está el sistema cardiovascular, el gastrointestinal y demás. Ahora bien, un chequeo preventivo, un chequeo por consulta para ver cómo está todo, de manera rutinaria y sobre todo si usted sabe que ha tenido un alto impacto de la carga emocional luego de este evento, creo que visitar una consulta no está de más. Pero si usted ha tenido síntomas que son quizás ocasionales, algunos dicen, me da un dolor de pecho, pero yo no le presto mucha atención porque no es siempre. Como yo dije anteriormente, todo dolor torácico se respeta y se estudia hasta que se busque el origen. Si usted tuvo una pérdida reciente o una pérdida cercana, más bien quise decir, relacionada al tema jet set, o usted siente que luego de este evento a nivel nacional que ocurrió, usted tiene síntomas que aparecieron y que no han desaparecido, valga la redundancia, debemos, como yo digo, darle un nombre y un apellido, debemos estudiarlos, porque pudiera haber algo de manera silente o algo que le esté alertando de manera intermitente, que usted no le ha dado el carácter del lugar. Yo les invitaría siempre a un chequeo cardiovascular. Sí, y no solamente en eventos que han tocado a una sociedad. Hay familias donde se dan accidentes de tránsito y hay múltiples pérdidas. Esas son situaciones de riesgo que deben de tener bien claro que es mejor un chequeo preventivo. Sí. ¿Qué factores protectores puedes enumerar para que nosotros que sufrimos un evento cardiológico o que tenemos síntomas cardiológicos o que no tenemos ninguna sintomatología, debemos de tomar en cuenta factores protectores para nosotros? Así es.
En este caso, yo siempre digo, si bien es cierto que abordamos la psicocardiología como lo hemos hecho en el programa de usted el día de hoy, también la psicocardiología tiene una parte muy positiva. Y cuando hablamos de la parte positiva, es aquello que sí va a ayudar mi salud cardiovascular. Señora Ileana, desde la risa, el optimismo, la alegría, la fe, el propósito de vida, esto se ha visto que tiene un impacto positivo en nuestra salud cardiovascular y que ayuda a contrarrestar todo lo otro que hemos mencionado. Ayuda a reducir la inflamación, a regular nuestras emociones, a bajar los niveles de cortisol. Es importante saber que esto que antes mencioné ayuda a nuestra salud cardiovascular. Incluso, como yo siempre digo, somos seres que debemos trabajar, quizás nos debemos a nuestro trabajo, a la familia, pero casi siempre tomar un tiempo para mí, tener un hobby, como yo digo, desconectar para volver a conectar, realizar alguna actividad física, realizar algún tipo de hobby, siempre va a ayudar a que podamos lograr este equilibrio, porque si nos dejamos y nos llevamos de que siempre hay que hacer, cuando usted viene a ver, usted está haciendo quizás lo que debe hacer como ser humano, y se lo digo porque lo converso a diario con los pacientes en la consulta, pero usted entonces se descuida en la comida, no hace actividad física, no tiene un hobby porque usted dice que lo de usted cuida a los muchachos, el marido, y hay que trabajar. Entonces a veces hay que forzar sacar ese tiempo para nosotros mismos, porque siempre vamos a ver que nos vamos a sentir mejor porque estamos, digamos que teniendo ese tiempo para nosotros, pero a la vez empezamos a sentirnos mejor. Mira, me estoy sintiendo de más ánimo. Ya los síntomas que me sentía no me siento, sobre todo cuando incluimos la actividad física. Aquí quiero ser muy puntual. Realizar actividad física de cualquier tipo. Usted conecta con nadar, yo con bailar zumba, por poner un ejemplo. Hacer actividad física tiene un impacto positivo tanto en la salud cardiovascular, pero en la salud mental del paciente. Las guías clínicas invitan a que los pacientes realicen actividad física en general porque los resultados son sorprendentes. Y no tiene que ser algo muy sofisticado, puede ser bailar zumba en su propia casa. Claro. Y puede ser también caminar por un parque. Claro. Y puede ser también la respiración. Así es, también. Tenemos esa manera de poder acceder a nosotros mismos para tener ese sistema parasimpático que pueda ponerse en acción. Así es. Para lograr la calma. Respiración, ¿qué tanto es eso beneficioso para una persona ya con una afección, sin una afección, como a nivel preventivo? Así es, importante que usted hable de la respiración en general, los ejercicios de relajación, el mindfulness, el yoga. Sorprende mucho cuando yo como cardióloga hablo de estos temas, estos aspectos, porque sí, la evidencia científica, que siempre nos basamos en ella, habla de que la población, cuando comparan una población que hace una rutina normal y cuando comparan una población que tiene estas prácticas, han visto cómo se reduce la presión, cómo se reducen los síntomas. Entonces es importante, digamos, que agregar a nuestro día a día estos ejercicios que usted lo puede hacer incluso manejando, cuando esté en el trabajo, y son gratuitos, usted no tiene que pagar por ellos. Y una vez usted los implementa en su día a día, usted va viendo el beneficio de estos. Ya para concluir, que no quisiera yo concluir esta entrevista, donde yo he aprendido tanto también. Genial. ¿Qué recomendaciones puntuales, 3 recomendaciones puntuales para esas personas que están ahí pues pensando en que debí ir al cardiólogo, me siento como ella dice que me siento, pero quiero comenzar a hacer algo? ¿Qué recomendaciones puntuales tú les puedes dar a nuestros amigos televidentes? 3 recomendaciones puntuales. Lo primero, un chequeo preventivo, aún usted no se sienta nada. Si usted es un paciente que ha abandonado su cardiólogo y tiene 2, 3, más de un año sin acudir, se le espera en la consulta de su cardiólogo de cabecera. Recomendación número 2, si hay síntomas que están ocurriendo de manera constante u ocasional y que usted no le ha dado la cabida o la importancia del lugar, acudir a un profesional de la salud de acuerdo al área pertinente para evaluarse. Y recomendación número 3, ya está desde la psicocardiología, que es el área que me apasiona, debemos prestar atención a nuestra salud mental porque hay una relación estrecha mente-corazón. Temas de salud mental me llevan a condiciones cardiovasculares y condiciones cardiovasculares me pueden hacer llegar a un tema de salud mental. Gracias, Pamela, de verdad, por esta interesantísima y educativa entrevista que hemos tenido hoy. Yo creo que los amigos televidentes se van a beneficiar muchísimo y van a comenzar a poner el oído y escuchar su cuerpo, como tú bien dijiste en un momentito, tan importante para nosotros. Será pues hasta una próxima entrega. Gracias por estar aquí.